Ok, compañeros, nuevamente vamos a continuar con el temario. Vamos a absorber pues ya el tema número 2 de esta materia, denominado concepto de ciencia y ciencia jurídica. Así es como se titula este tema número 2. Y vamos a partir por señalar cuál va a ser el objetivo particular de esta materia. Ustedes como educandos, como alumnos, deberán analizar los diversos conceptos de ciencia jurídica, siendo capaces de identificar dicha rama con otras ciencias en lo general y comprendiendo además cuál es la finalidad de la ciencia del derecho. A grandes rasgos, compañeros, ese es el objetivo que perseguiremos dentro de este tema número 2. Vuelvo a repetir, conceptos de ciencia y de ciencia jurídica. Bueno, retomado lo que es el objetivo de esta materia, de este tema número 2, ahora sí vamos a continuar por ver el subtema 2.1, que es conceptos de ciencia, teoría y filosofía. Vamos entonces a señalar estas circunstancias. Fíjense bien, las especulaciones dentro de lo que es ciencia y filosofía revelan una coincidencia fundamental en lo que a su última finalidad respecta. Una y otra aspiran al descubrimiento de lo verdadero. Podrán tomar diversos caminos y situarse en miradores diferentes, pero la meta que persiguen es la misma. ¿Qué quiere decir lo mismo? Es decir, llegar al descubrimiento de la verdad. Ambas tienen ese objetivo, es decir, comprender el porqué de las cosas, cuál es la intención de las cosas, para qué fueron creadas, hacia dónde van esos fenómenos o esas circunstancias de la propia naturaleza o del propio o creadas por el mismo hombre. Esa es la meta que persiguen. Y aun cuando no siempre logran alcanzar su fin, en todo caso tienen igual sentido, ya que ambas se orientan a la consecución de la verdad, a la circunstancia de lo verdadero, a la circunstancia de engendrar nuevos conocimientos. Pero bueno, no obstante esta circunstancia, vamos a señalar ciertas diferencias entre lo que es la ciencia y lo que es la filosofía. Vamos a partir entonces de una primera diferencia que creo que es la más importante, que es en tanto que lo que es la ciencia estriba en una diversa extensión de los fenómenos que la estudian. La ciencia viene siendo algo así como ensayos de explicación parcial de lo existente, es decir, no tanto señalar que como que se queda a medias, sino simplemente se conforma con explicar el fenómeno y hasta ahí se queda cubierto su objetivo. Esa será la finalidad de la ciencia. Ahora bien, por lo que respecta a la filosofía, esta irá muchísimo más allá que la ciencia. La filosofía no se va a conformar con establecer el tener el conocimiento del fenómeno que ha surgido, sino irá más allá, deberá de explicar el por qué se dio, cuál es la intención del por qué se dio ese fenómeno, digamos así, social, y de alguna forma generar un conocimiento muchísimo más amplio de esa situación. Entonces, esta diferencia entre ciencia y filosofía estriba en la ciencia da un conocimiento parcial
de las cosas, de los fenómenos. La filosofía no. La filosofía genera o engendra un conocimiento más amplio. La búsqueda de la verdad es más estricta, es más abundante. Trata de enriquecer lo más que se pueda, es decir, tratar de llegar a una circunstancia casi absoluta para que digamos que la filosofía se da por conforme con el estudio que se ha realizado sobre diversas circunstancias. Otra diferencia que surge dentro de lo que es la ciencia y la filosofía es aquella que consiste en que el primero es puramente explicativo, en tanto que la segunda es además normativa. Las ciencias estudian lo que es decir, si hubo un fenómeno natural, estudiar por qué se dio ese fenómeno natural. Y una vez teniendo la respuesta a esa situación, puede que la ciencia ya no siga investigando más allá de esa circunstancia. Sin embargo, la filosofía también se pregunta por lo que debe ser la actividad del hombre ante el universo. No solo es contemplativa, sino activa. La acción humana, acción inteligente o conducta debe tener una trayectoria, un sentido, pero la trayectoria y sentido solo son posibles si se admite que el mundo no es únicamente realidad ajena a lo valioso, sino una realidad que vale. Bueno, y ustedes dirán, ¿y esto qué, no? O sea, ¿cómo les podría yo decir? Sabemos, por ejemplo, que existe la religión católica, ¿no? Sabemos que existe un Dios o diversos dioses que en algún momento de la historia de la humanidad quizás habitaron en este planeta. Pero la filosofía trata de descubrir, en primer lugar, si existió, y después de ver si existió, ver el por qué estuvo aquí, cuál fue su finalidad, cuál es la intención de esa circunstancia. Ese será el verdadero sentido que debe de estudiar la filosofía. Y la ciencia simplemente trata de comprobar si existió una persona o no. Por ejemplo, en el caso de Jesucristo, si la ciencia descubre que sí existió Jesucristo, se dará, digámoslo así, por bien servida. La filosofía no. La filosofía es descubrir que existió Jesucristo, pero aparte quiero saber a qué vino Jesucristo y cuál era su finalidad de haber estado aquí en este lugar. Esa será otra gran diferencia entre ciencia y filosofía. ¿Sí me explico? Entonces, por eso señalo que la filosofía va más allá, va a estudiar el campo, el fondo de la situación. O sea, no es conformista como la ciencia. ¿Ok? Entonces, esos son los aspectos que generan la gran diferencia entre lo que es la ciencia y entre lo que es la filosofía. Entonces, espero que sí les haya quedado claro lo que es estas diferencias y que, bueno, de alguna forma pues traten de comprenderlas y aplicarlas al campo de lo jurídico. ¿Por qué no? Desde luego, o sea, este es partiendo del panorama general, pero ¿por qué no aplicarlo al campo de lo jurídico? ¿Ok? Es decir, el aspecto normativo. O sea, la filosofía del derecho estudiará precisamente los fenómenos sociales, la creación de nuevas normas. Pero para crear nuevas normas es necesario tener un conocimiento, pues hasta cierto punto filosófico, de ver si verdaderamente esa norma es la ideal para poder regularizar determinada circunstancia sobre la cual está pasando determinado individuo o determinada sociedad.
Ese es el sentido, el verdadero espíritu de lo filosófico. Y de la filosofía jurídica, pues imagínense, es estudiar con plenitud la existencia de las cosas, partiendo del concepto del derecho mismo. Tenemos que conocer primero el derecho para poder comprender las demás circunstancias. ¿Ok? Entonces, ahí con eso concluimos este primer subtema 2.1, conceptos de ciencia y filosofía. Nos vemos la próxima.